Bien, ¿ustedes me dicen? ¿Estamos ok o esperamos? ¿Estamos ok? Bien, muy buenos días a todos y a todas. Me encuentro con la ministra de Salud, con el director del Instituto Traumatológico, del Centro de Salud donde nos encontramos presentes, y el director de FONASA, porque como ustedes bien saben, esta semana partimos no solamente celebrando los 3 años del copago cero, de una política pública que implementamos durante nuestro gobierno y que ha permitido la gratuidad universal para todos los usuarios de FONASA que se atienden en el sistema de salud. Estamos hablando de 6 millones de personas que antes tenían que copagar por cualquier tipo de prestación en el sistema de salud público. Hoy día no lo tienen que hacer. Sino que también hemos estado hablando de un importante avance para enfrentar este gran desafío que tiene nuestro país en disminuir los tiempos de espera de nuestras listas de espera y poder atender a muchas personas que vienen esperando bastante tiempo por sus operaciones o por sus consultas de especialidad. Dicho esto, hemos podido ya ver materializado la inyección de recursos que hemos destinado para esto en las atenciones de nuestro centro de salud, y uno de ellas es el Instituto Traumatológico. Evidentemente aquí hay pacientes de distintas edades, pero personas mayores, hombres y mujeres que ya se han estado operando. De hecho, los fuimos a visitar. Se operaron durante estos días, semanas, con buenos resultados, personas que venían esperando un año o más por sus operaciones de cadera y rodillas y que fueron contactados por parte del Servicio de Salud para programar prontamente su atención. Queremos señalar esto porque especialmente, y podrán referirse aquí nuestras autoridades, pero ya hay programadas 80 cirugías acá, de ellas 27 se realizaron, y los pacientes no solamente están contentos, sino que emocionados, han tenido una muy buena atención, y queremos también, en nombre del gobierno del presidente Gabriel Boric, señalar que es importante reconocer el trabajo de los médicos, de los equipos profesionales y técnicos que están trabajando durante el día de hoy sábado para poder atender esta necesidad, ¿no? No solamente hay que decir que para lograr estos desafíos están los recursos que hemos aprobado, ¿cierto?, que hemos destinado para esto, los 73 mil millones de pesos para sacar 360.000 atenciones de las listas de espera, sino que se requiere también el equipo humano que realiza esta labor. Y aquí hemos tenido un buen equipo humano realizando esta labor con mucho compromiso, con mucho más entusiasmo de poder estar aquí dándole una sonrisa y una tranquilidad a estas personas que, insisto, estaban con angustia, con dolor y que hoy día ya pudieron tener sus operaciones como corresponde, y más van a tener su acompañamiento también como corresponde para el proceso de rehabilitación kinesiológica, entre otras cosas. Recordar también que esta semana ha sido un gran avance. De hecho, había una paciente jubilada que tuvimos que informarle de que además se iba a ver beneficiada en enero por los beneficios de la reforma previsional, particularmente lo que tiene que ver con sus años cotizados y los bonos de compensación por esperanza de vida. Son personas que tienen distintas necesidades y al menos dos hoy día las estamos pudiendo cubrir, tanto de salud como de respecto a su jubilación, gracias a los avances que hemos tenido como gobierno. Director. Bueno, buenos días. Para mí como director del Instituto Traumatológico es muy grato hoy día saludar a nuestra ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, la ministra secretaria vocera secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, el señor Camilo Cid, director de FONASA, el director subrogante del Servicio de Salud Occidente, Juan Luis Pérez, que está por allá, a todos nuestros equipos médicos y directivos. La verdad es que para el traumatológico, una institución señera dentro de la medicina, de la salud pública en Chile, es muy grato esta presencia y estamos muy, como siempre, comprometidos con la resolución de los problemas de nuestros pacientes. En ese sentido, esta inyección de recursos es muy importante para nosotros, ya que podemos resolver los problemas tanto de nuestros pacientes como de sus familias. Pacientes principalmente, estamos operando a aquellos con problemas graves de cadera, de rodilla, principalmente protésicos y manos, en este tiempo primero de esta resolución de lista de espera. La verdad es que hemos dado una vuelta por el hospital, hemos conversado con los pacientes que han estado muy agradados por el tratamiento y la oportunidad de tratamiento que se les ha dado.
y la verdad es que estamos muy felices de poder resolver y solucionar los problemas de las personas. El Instituto Traumatológico siempre va a estar en la misma disposición de apoyar todo lo que tenga que ver con nuestros pacientes y resolver los problemas de nuestra salud pública. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. La verdad que quisiéramos hoy día también recordar, ¿cierto?, el tercer aniversario de Copago Cero. Llevamos 3 años con esta medida que ha implicado, como mencionaba recién la ministra Vallejo, la incorporación de más de 6 millones de personas de FONASA a la gratuidad. FONASA ahora lo constituyen más de 17 millones de personas, el 84% de la población, y podemos decir con satisfacción que todas estas personas tienen salud gratuita en el dispositivo público de salud en la modalidad de atención institucional de FONASA, ¿no? Hay que recordar que nosotros cuando formulamos esta política, ¿cierto?, esta política presidencial de gobierno, la alimentamos con un diagnóstico que mostraba que Chile tenía problemas importantes en el gasto de bolsillo en salud. Teníamos problemas importantes que implicaban, ¿cierto?, el gasto catastrófico a veces de las familias. En las rankings internacionales también se indicaba que el 2% de las personas en Chile se empobrecía por gasto en salud, por gasto directo, ¿no? Entonces era muy importante tener este tipo de medidas que pudiera mitigar el gasto de bolsillo, y eso es lo que estamos haciendo. Esto ha constituido un esfuerzo que ha significado ahorro de las familias acumulado en 3 años cercano a los 370.000 millones de pesos. Esto significa más de 190.000 pesos por persona, por paciente en promedio, con casos muy extremos, ¿no? Recordábamos, por ejemplo, el caso emblemático del primer año, Sebastián, un joven de la Florida que llegó al hospital, ¿cierto?, y que pensaron que tenía una muerte cerebral, pero era un Guillain-Barré, una enfermedad muy compleja. Estuvo él en la UCI por muchos días, una cuenta muy grande, hubiese tenido que pagar cerca de 5 millones si es que no hubiese sido por Copago Cero, porque él era del grupo D. Copago Cero entonces favorece a las personas de los grupos C y D, también a los B que todavía pagaban en la atención dental, y ha significado este avance muy, muy importante, ¿no? Quisiera decir también que esto viene a completar una trayectoria del sistema de salud chileno, porque el sistema venía dando gratuidad. Recordemos que la atención primaria es gratuita, había sido declarada gratuidad para los adultos mayores ya en el primer gobierno de la doctora Bachelet, y posteriormente entonces nosotros completamos esa trayectoria, ¿no? No solamente es importante entonces por los casos son familias, son personas, sino que también porque muestra una tendencia hacia donde queremos avanzar como sistema de salud, un sistema de salud gratuito, que no tenga barreras de acceso económica y que pueda entonces entregar atención de calidad y acceso a las personas sin ninguna barrera, como estaba diciendo. Tenemos otros problemas y aquí estamos también dando muestra de cómo los estamos resolviendo, en este caso las esperas. Muchas gracias. Gracias, director. Buenos días a todas y todos. Para nosotros es muy grato aquí como ministerio, primero, estar nuevamente en el Hospital Traumatológico, estar acompañados por la ministra Vallejo en esta oportunidad, y justamente en esta semana que hemos estado haciendo desde la semana pasada, la verdad, bastante actividad en relación a las distintas políticas que tiene el sector, lo que es los recursos adicionales para lista de espera, que ustedes saben que fueron incorporados en la ley de presupuesto, en una glosa, en la medida que se aprobara la ley de licencias médicas grandes emisores, cosa que ocurrió en mayo de este año. Eso nos permitió tener autorización para 73.000 millones de pesos que se están distribuyendo a los servicios de salud a partir del 15 de agosto, y nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar el Hospital de Talca, el Hospital San Juan de Dios y ahora el traumatológico, y bueno, están funcionando fuera de horario, y además que significa también, es cierto que hay recursos para aquello, pero significa también un esfuerzo en los equipos de salud y también saludar a los equipos de salud. Con los pacientes que estuvimos conversando, don Juan, doña Verónica, doña Carmen, todos ellos estaban muy emocionados de que efectivamente en cirugías tan complejas como las cirugías traumatológicas, que es lo que hacen en este centro, que es un verdadero centro de excelencia en cirugía traumatológica, puedan resolver su problema, es algo que las tenía emocionadas. Y además el hecho de tener copago cero también es otra circunstancia que les ayuda, porque el saber que ya no tienen una barrera económica de acceso es muy importante. Entonces, como hemos dicho en estas distintas actividades comunicacionales que hemos tenido,
reforzando esta actividad, el tema de la barrera económica que mencionaba el director de FONASA y tener también la posibilidad de que siendo gratuito sea más oportuno a través de estas actividades, listas de espera, es muy importante. Recordemos que la estrategia de lista de espera no es solo los recursos que se destinan para la atención en el sistema público, también hay recursos que tiene FONASA para la licitación de pacientes en el sistema privado, 20.000 millones cada año, 21.000 millones, además de lo que se aprobó en la ley SAP, que es para también cirugías de rodilla y cadera que son muy abultadas y de alto costo, que ya está funcionando en la modalidad institucional y que prontamente va a estar funcionando en la modalidad de libre elección en la medida que logremos aprobar el arancel que está ya en trámite. También recordar que para que no exista lista de espera o para que se atienda más rápido, también es importante que la atención primaria sea más resolutiva. Y aprovecho de saludar, hoy día es el Día de la Atención Primaria, que es la puerta de entrada al sistema, y para la atención primaria también hay recursos que se llaman los de resolutividad de atención primaria, que permiten, por ejemplo, tener imagenología, tener acciones de laboratorio, contratar consultas de especialistas, de manera de que la persona sea resuelta en mayor medida en la atención primaria y no tengan que ser derivados hacia el nivel secundario, lo que constituye, en definitiva, la lista de espera. Así que estamos muy contentos de poder estar acá, de felicitar al director, a todos los equipos, al espíritu que tienen y que también es positivo, digamos, para el sector el ver que también hay temas tan positivos como este. Ayer estuvimos en el Calvo Maquena inaugurando los pabellones que se quemaron el 2023, que logramos recuperarlos. También es una buena noticia. Estuvimos ahí reconociendo también a los trabajadores y ver que el sector también tiene una cara muy positiva y de compromiso con las necesidades de salud de los pacientes. Gracias. ¿Qué tal, autoridades? Ministra de Salud, quisiera preguntarle a usted directamente, estamos en vivo para Canal 24 Horas. La presidenta nacional del Colegio Médico, Ana María Arriagada, ha sido enfática en señalar que estos 73.000 millones de pesos, esta inyección para la reducción de la lista de espera, primero, no es suficiente, según lo que ella ha dicho, y también dice que una gran parte de este presupuesto adicional va a ir destinado al final para pagar deudas acumuladas. ¿Qué postura tienen desde el gobierno en torno a estas deudas? ¿Realmente es así? Y también, ¿cómo se toman estas palabras, ¿no? Que dice que no es suficiente la presidenta del Colmed. Bueno, decirle que las necesidades de salud son siempre importantes y que parte de la acción de gobierno y de las autoridades implica el priorizar las necesidades. Justamente la presidenta del Colegio Médico estuvo acompañando el año pasado la negociación de presupuesto y estos fueron los recursos que se lograron comprometer, que es un compromiso del Estado en entregar recursos adicionales. Ciertamente que nosotros como sector siempre quisiéramos tener más recursos, pero también tiene que ver con todo el balance y las distintas necesidades que tienen las distintas personas, no solo en las esferas de salud, sino que también en otras esferas. Con respecto a que los recursos se esté diciendo que va a haber un uso inadecuado de los recursos, eso sería, la verdad es que están destinados por glosa, sería un uso impropio de los recursos y nosotros tenemos todos los mecanismos para dar seguimiento a que los recursos estén destinados. De hecho, se creó una glosa especial para el tema de listas de espera. Por lo tanto, yo no sé cuál es el fundamento para esa aseveración, pero ciertamente no existe un fundamento administrativo, puesto que con la Dirección de Presupuestos, con quienes trabajamos nosotros semana a semana, justamente hemos dispuesto la entrega de los recursos, que además también los recursos se van entregando por partes, porque tampoco se entrega una bolsa de recursos completa cuando hay un tiempo estimado para entregarlo, que también eso ha sido en algún momento comentado, y el control del uso adecuado de los recursos. Eso es parte de las obligaciones administrativas de todas las autoridades del sector. Dice, ministra, para tenerlo claro, es que sería impropio que esta gran parte que habla la presidenta del Colmed, que va a ir dirigido hacia deudas que están pendientes. No, eso pues, no es así. Que, mire, la ley de presupuesto y en los presupuestos del fisco, los dineros no están en una bolsa para cualquier gasto, están destinados a recursos específicos. Yo no sé, quizás eso no está en conocimiento de las personas que hacen estos comentarios, pero los recursos están destinados para fines específicos. Y la Contraloría General de la República, entre las cosas que revisa continuamente, es que están usados los recursos para las partidas para las cuales fueron destinados.
Ministra, en torno a las áreas de atención que se encuentran con una mayor cantidad de personas que se encuentran también esperando atención médica, queríamos saber más o menos cuál es el mapeo que realizan ustedes como autoridades en torno a las áreas que necesitan mayor cobertura dentro de lo que es también las listas de espera y el problema también que aqueja a la salud a nivel nacional finalmente. En torno a eso y también si se podría dividir por regiones. ¿Hay regiones que tengan un estado mucho más crítico que otras quizás? Bueno, decir que la transparencia, la información es un tema relevante para nosotros en la gestión de salud, que de hecho en esta administración nosotros trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para generar visores que están disponibles para usted en la página web del Ministerio de Salud, donde puede ver las listas de espera por la especialidad que se está esperando, por el servicio de salud y se puede tener un ranking. ¿Cuál es la situación de las esperas? La situación de las esperas es de personas que van entrando, van siendo derivadas desde la atención primaria hacia consultas de especialidades o hacia cirugías electivas. Recordemos que las personas que tienen una urgencia no entran a la lista de espera porque van directo a la urgencia. Las personas que tienen un problema GES de la garantía explícita de salud, que este año vamos a llegar a 90 problemas de garantía explícita de salud y que representan más del 80% de la carga de enfermedad, tampoco están en las listas de espera porque esas personas tienen garantías de oportunidad específicas para cada uno de los problemas. A veces se retrasa esa garantía, pero no están en la lista de espera. La lista de espera la constituyen las personas para atenciones que nosotros médicamente le decimos electivas, es decir, no urgentes, para consulta de especialidad y cirugía. El 70% de las personas que están esperando una atención están esperando una consulta de especialidad. ¿De qué especialidades? De oftalmología, otorrinolaringología, de odontología, en algunos lugares que también es muy alta, a veces de ginecología. Esos son como los rubros más grandes, también algunas de especialidades quirúrgicas, por ejemplo, a veces en algunos servicios aparece neurocirugía porque las personas tienen lumbago y tienen que estudiarla, o traumatología que también tiene tanto en consulta como en cirugía. Y en las cirugías, que son alrededor del 30%, el 10% de esas cirugías son cirugías menores. ¿Qué es una cirugía menor en medicina? Es algo que en realidad hasta yo podría hacer, a pesar de que mi especialidad no es clínica, que se debería hacer en los consultorios, en salas de procedimiento, pero por alguna razón están siendo derivadas para que sean resueltas en otro nivel. Y 2/3 de esas cirugías son cirugías como las que atienden aquí en este hospital, que son cirugías de oftalmología, de otorrinolaringología, a veces de urología y de traumatología. Las más de mayor lista de espera normalmente que nosotros hemos visto a través del tiempo son justamente lo que es rodilla y cadera, por eso las priorizamos para la ley SAP y que además de ser abultada la lista de espera porque hay muchas personas que tienen problemas, además que se ven agravados porque hay mucha obesidad que también recarga las articulaciones, entonces tenemos una gran cantidad de patología en esa área, además de ser abultada, son de alto costo. Por eso nosotros también las priorizamos porque las personas tienen menos posibilidades de acceder a través de la libre elección porque el copago es muy alto si van al sector privado. Por eso se incorporaron en el SAP y por eso también nosotros las priorizamos para que se atiendan con 0 copago en la atención institucional. No sé si le respondí adecuadamente. Gracias. Ministra, la quería llevar a otro tema también respecto a la resolución que se entrega durante la tarde-noche de este día viernes en torno al caso de tortura vivido en el Hospital Base de Osorno. 2 personas quedaron en prisión preventiva, 2 de ellas con arresto domiciliario total, por lo tanto quería saber cómo lo toman ustedes como ministerio, considerando también que dentro de esto igual se querella el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por lo tanto da una situación también de gravedad dentro de lo que es el área de la salud, sea como sea, independiente a dónde hayan estado trabajando estos funcionarios. ¿Cómo lo toman ustedes como ministerio? Bueno, primero reiterar la condena a estos hechos deleznables que ocurrieron con este trabajador entre el 2018 y el 2020. Después decir que tomamos con satisfacción que se estén realizando actividades por parte del Ministerio Público. También decir que el involucramiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nosotros lo solicitamos como Ministerio de Salud, que hicimos envío de todos los antecedentes a la INDH. Dentro de las acciones que nosotros tomamos cuando tomamos conocimiento de esta situación, que fue esta semana, en el Ministerio, digamos, yo misma pedí, de hecho, todos los antecedentes por oficio al Servicio de Salud y después envié un abogado de mi gabinete que se presentara ahí en el Servicio de Salud a recabar toda la información y ver los procedimientos que había hecho el servicio. Además, nosotros solicitamos que se hiciera efectiva la destitución de todos los afectados de forma inmediata.
que se iniciara un sumario que lo encargó el subsecretario de Redes Asistenciales sobre las actuaciones de las autoridades previas que habían estado en conocimiento de esto y se había hecho un sumario previo, y además oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que tomaran conocimiento de todo esto hecho. Entonces, por lo tanto, nosotros vemos con satisfacción que esto está avanzando y que se están tomando todas las medidas para que hechos como estos nunca más se repitan. Gracias. Hola, buenos días, ministra, ¿cómo está? Hola. Quería hacerle una consulta relacionada, volviendo al tema de la lista de espera y las problemáticas que se presentan en el área de la salud. Mi intención no es decir que el gobierno actual como que generó las problemáticas. Quiero ver si puede hacer un balance. Quiero ver si puede hacer un balance de cómo ha sido la gestión del gobierno y por consecuencia del Ministerio de Salud, abordando todas estas problemáticas que, si bien es cierto, todavía no tienen una solución definitiva, pero se está tratando de poder... Bueno, mire, la gestión de un sistema de salud se puede analizar de distintos puntos de vista. Si usted le pregunta a un especialista en la OECD o en la OMS cuál es el nivel del sistema de salud chileno, le va a decir que el sistema de salud chileno tiene indicadores que son comparables con los países desarrollados, con la mejor expectativa de vida de todo el continente, solo después de Canadá. Porque no sé si usted sabe que nosotros tenemos una expectativa de vida mayor que los Estados Unidos, con una inversión en salud significativamente más baja. Y por lo tanto eso es un reflejo de lo que hoy día estamos celebrando, el Día de la Atención Primaria, la alta cobertura que nosotros tenemos a nivel territorial, la oportunidad de acceder, los programas preventivos a los que tiene acceso las personas, la protección que tienen los niños que nacen en Chile, que tienen las mejores condiciones de nacimiento de toda la región, que incluso nosotros hemos mejorado esas condiciones de protección a través de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, para el nirsevimab, y por lo tanto, de ese punto de vista, que yo soy saludista, digamos, de lo que es el funcionamiento del sistema, todos los indicadores de impacto reflejan que es un muy buen sistema. Pero ciertamente que tenemos problemas en la atención de las personas, en la oportunidad de la atención, teníamos problemas de gasto de bolsillo que hemos tratado de solucionar a través del copago cero, y lo que es la oportunidad que quedó rezagada en todos los países del mundo. Pues en todos los países que tenemos atención administrada, que hay una puerta de entrada, como es la atención primaria, que ocurre en Canadá, ocurre en Inglaterra, ocurre en España, ocurre en Australia, la situación de pandemia implicó un rezago. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de salud estuvieron atendiendo la urgencia, que era salvar vidas de la epidemia y de la pandemia. Por lo tanto, se acumuló primero gente que no fue atendida para atenciones electivas y gente que ni siquiera consultó, porque las personas naturalmente saben que durante una epidemia no es bueno acercarse a un establecimiento de salud. Entonces se retraen de ir al sistema de salud. Todo eso significa que una vez que nosotros recuperamos, y recordemos que nosotros asumimos este gobierno todavía en situación de emergencia, que de hecho cuando yo llegué al mes sacamos las mascarillas, y esto estamos hablando del 2022, ahí empezó a abrirse la atención primaria y por lo tanto vuelve la gente hacia la atención primaria y empieza a ver la resolución ahí, pero también la derivación hacia especialistas. Nosotros, en la medida que hemos aumentado la producción de servicios, sobre todo en atención primaria, que el año pasado llegamos a una totalidad de atenciones de 57 millones, un número histórico, también hay más gente que se deriva hacia el nivel secundario, por lo tanto contribuye a que entre más personas a la espera. Por eso, cuando el presidente me encargó el tema de lista de espera como la prioridad número 1 de la gestión, nosotros dijimos, nos vamos a encargar de que la gente, no que no entre, porque significaría que nosotros le cerramos la puerta, sino que se atienda lo más rápido posible. Por eso las metas nuestras son de tiempos de espera. ¿Cómo evalúo yo cómo hemos avanzado en tiempos de espera? Bueno, nosotros recibimos una atención con tiempos de espera muy rezagados que se han reducido en forma muy significativa. Están todos los tiempos de espera medidos en mediana, medido en promedio, porque también a veces hay polémica de cómo lo medimos, pero como usted lo quiera medir, estamos en una situación del doble de las esperas en el caso de cirugía y en más de un 30% de espera en el caso de las consultas de especialidad. Y eso lo hemos logrado reducir. Pero ciertamente que para cualquier sistema de salud, el atender lo cotidiano es difícil y entonces atender lo adicional es más difícil y requiere recursos adicionales. Por eso nosotros, cuando establecimos la meta de tiempos de espera para el final del gobierno, se estableció que tenía que tener recursos adicionales. No siempre hemos dispuesto de todos los recursos que hubiésemos querido, pero cuando hemos tenido recursos adicionales para la atención institucional y para el sector privado, porque requerimos ambos
prestadores para dar cuenta con ello, hemos logrado ir avanzando en tiempos de espera. Ahora este segundo semestre, como están los recursos de los 73.000 millones, más el SAP, más lo que ha trabajado ya FONASA con los prestadores privados, pensamos que podemos ir avanzando y quedar más cerca de la meta al final del gobierno. Pero en ese sentido, como para complementar, porque también está el caso de los presupuestos de los hospitales, que algunos han superado ya el 60% de uso de ese presupuesto. También es un problema porque hace un mes se le hizo una inyección de más de 600 millones, 600 millones, sí, Mil. 1.000 millones. Hablamos de miles Sí, de sí. millones nosotros. Em, 600 millones no alcanza para nada. 600.000 millones. Y en ese sentido, también cómo lo proyecta para poder seguir solucionando estas cosas, tomando en cuenta que quedan un poquito más de 6 meses de gobierno. Bueno, mire, en el tema de los recursos del sistema, primero siempre lo más costo efectivo es la atención primaria, pero nosotros tenemos los hospitales y tenemos que financiarlos adecuadamente. Justamente tenemos también que cautelar el adecuado uso de los recursos. Nosotros trabajamos todo el año, desde el año pasado, desde el 2022, en forma continua con la Dirección de Presupuesto, viendo el tema de la asignación presupuestaria. El subsecretario de Redes tiene como meta el trabajar el tema de la eficiencia productiva, de manera de estar mirando continuamente cómo se están usando los recursos y que realmente lo que tenemos de gasto refleje una mayor producción y no un uso inadecuado de los recursos. Eso genera, por cierto, unas tensiones que nosotros tenemos que vivir con ellas y es parte del trabajo de los ministros de Salud, que por una parte nosotros queremos reducir los tiempos de espera y producir más, pero por otro lado también tenemos que contener el gasto del sector porque nosotros somos muy relevantes en el presupuesto de la Nación. Y eso lo entiende la Dirección de Presupuesto, con quien trabajamos mano a mano, y cuando ha habido recursos que se han necesitado en forma adicional, se ha realizado. Este año, en forma muy anticipada, logramos entregar a los servicios de salud y comprometerles el presupuesto hasta final de año, lo que es muy importante porque otros años iba como en un goteo de recursos que hace un uso más ineficiente incluso para las compras. Pero aún así hay servicios de salud que tienen una situación compleja. Nosotros hemos intervenido esos servicios de salud. Los servicios de salud son autónomos. No sé si ustedes tienen claro eso. El servicio de salud el director es elegido por alta dirección pública. Yo tengo un rol rector sobre el sector y la Subsecretaría de Salud está a cargo de supervisar y fiscalizar el funcionamiento adecuado de los servicios de salud. Algunos servicios de salud hemos tenido que intervenirlos justamente para dar cuenta de cuáles son los procesos. Hemos estado estableciendo el sistema de interoperabilidad del sistema de información para tener una mejor cuantía y una mejor medición de cómo son los procesos clínicos y también de las bodegas para tener un mejor uso con la Central Nacional de Abastecimiento, una mejor observación de lo que son el uso de los insumos. Y todas esas medidas que son de gestión, más las medidas de productividad a través de los centros de resolutividad regional, que es la iniciativa que recomendó el Consejo Nacional de Evaluación de Productividad para el uso más eficiente de los pabellones, permiten que nosotros, a pesar de que el sistema es muy caro y es duro y es a veces difícil de mover, esté funcionando de una forma más eficiente y que garanticemos también a la DIPRES que hacemos un uso adecuado de los recursos. Buen día, ministra. Buenos días. La siguiente pregunta tiene que ver con la agenda valórica, particularmente con los proyectos de ley de eutanasia y aborto. También quisiera extender esta pregunta a la ministra Vallejo y principalmente preguntarle sobre este proyecto de eutanasia que se vota en el Senado. Desde la oposición acusan que hay proyectos más importantes relacionados a la salud mental o listas de espera. En cuanto al proyecto de aborto, el Partido de Renovación Nacional le solicitó particularmente al presidente Boric quitar la suma urgencia al proyecto. Preguntarle en ese sentido, respecto a estos dos proyectos, ¿cuál es su respuesta frente a estos dichos de la oposición? ¿Cuál ha sido el nivel de la discusión en cuanto a estos dos proyectos? ¿Y cuál es la expectativa del gobierno si finalmente esperan que se aprueben estos dos proyectos? Mire, con respecto al tema de los proyectos de salud y cuáles son las prioridades del sector, nosotros hemos presentado las prioridades sectoriales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Nosotros efectivamente tenemos un abanico de proyectos que se están legislando, que es relevante. Estamos legislando el fin de las preexistencias de las ISAPRES, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Estamos legislando la modificación de la ley Ricarte Soto. Estamos legislando también el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud en lo que es la Intendencia
transferencia de prestadores. Eso en la Cámara de Diputados, que son los proyectos que nosotros priorizamos, todos los cuales han avanzado de manera de que se pueda discutir el proyecto de aborto como habíamos acordado con la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, si ustedes recuerdan, el año pasado el presidente nos pidió poner urgencia al proyecto. Nosotros como Ejecutivo hicimos un estudio de la propuesta que hizo la Cámara de Diputados, bien exhaustivo. Yo pedí que se consultara a todos los centros de bioética de las facultades de medicina, también consultamos a todas las escuelas de derecho respecto de la opinión sobre la ley de eutanasia, y con base a ese análisis nosotros hicimos una propuesta que entró como una indicación sustitutiva. Ya esto fue, no me acuerdo si a final de año o a principio de este año, pero hace bastante tiempo. Y de hecho sí, fue el año pasado, porque en noviembre fue el primer momento que presentamos en el Senado cuál era la propuesta que estábamos incorporando como indicaciones como el Ejecutivo. En el caso del Senado nosotros tenemos también prioridades. Tenemos la Ley Integral de Salud Mental, tenemos el fortalecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y efectivamente ambos proyectos ya salieron de la comisión, el de fortalecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud ya salió de la Comisión de Salud del Senado, y el de Salud Mental está en sus últimas discusiones. Por lo tanto, habíamos acordado que para nosotros también era prioritario empezar a discutir el proyecto de eutanasia. Así que en relación a las prioridades está en el calendario que nosotros mismos definimos y tomando en cuenta todas las prioridades que tenemos como sector. Para nosotros la discusión de eutanasia es una discusión que es importante darla, que hay gente que ha manifestado la necesidad de este procedimiento a través de muchos años. Nosotros pensamos que tenemos la madurez suficiente como para empezar esa discusión. Y en el caso de aborto, que también es una prioridad del Ejecutivo, nosotros hicimos la presentación del proyecto de ley y, como dije, se ha esperado al momento de haber sacado los otros proyectos para justamente discutirlo. No sé si, ministra, usted quiere agregar algo, porque preguntaron. ¿Siguen preguntándoselo? Si no... Sí, que dijo que contestáramos. Sí, no, simplemente reforzar lo que ha dicho la ministra de Salud y la línea de lo que ha comprometido el presidente. O sea, son compromisos programáticos que se están cumpliendo y avanzan conforme también a los acuerdos de procedimiento legislativo que hemos establecido con el Congreso. Y respecto, yo quisiera simplemente agregar en relación al aborto, que siempre se dice que es parte de una agenda valórica. Nosotros no lo estamos viendo desde el punto de vista de cuestionar los valores de las personas ni sus creencias. Lo que estamos señalando es que tiene que darse en el marco de una política de salud pública. Esa es la mirada que tiene el Ejecutivo respecto a una situación que es real y que viven mujeres de nuestro país. O sea, querer darle la espalda es querer desconocer una realidad que está sucediendo, ¿no? Y lamentablemente las mujeres por distintas razones siguen abortando, y quienes no tienen los recursos para viajar a países donde sí esto está regulado por ley, lamentablemente quedan en indefensión. Y eso es la situación discriminatoria que tenemos actualmente en nuestro país por no querer abrir esta discusión desde el punto de vista de salud pública. Buenos días, ministra. Quería consultarle relacionado al voto obligatorio, tomando en cuenta el traspié que ocurrió relacionado al acuerdo que tenían tantos diputados del oficialismo con oposición de llegar a un acuerdo en base a las multas asociadas al no asistir al voto obligatorio. En ese sentido, quería saber si podía explicar un poco por qué se produjo esta falla comunicacional, y si está dentro del proyecto está contemplado el voto de los migrantes. Si va a estar dentro del mismo proyecto, va a estar incluido en otra arista también A ver, primero, esto es un acuerdo que requiere a todas las partes, no solamente del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo ha estado promoviendo un entendimiento. Nos hubiese gustado, obviamente, que con el Parlamento se hubiera llegado antes un entendimiento total, pero estamos a tiempo de resolver. Sin lugar a dudas, además, ustedes se han dado cuenta que es un debate que ha levantado muchas pasiones en el Parlamento y distintas miradas sobre, incluso respecto al monto de las multas asociadas al voto obligatorio, pero esperamos que estar en mejores condiciones para poder despachar esta materia, no solo por las indicaciones del Ejecutivo que recogen las distintas miradas, sino porque justamente esperamos que haya voluntad de resolver y dar tranquilidad a la ciudadanía respecto, y claridad más bien, de cómo se va a operativizar la obligatoriedad del voto a través del cobro de multas, que en nuestra mirada tiene que ser con un rango, ¿no? Considerando también
el costo de la vida que tienen las personas en nuestro país, ¿no? Y que las multas sean proporcionales a cómo tienen que enfrentar el día a día nuestros compatriotas, ¿no? Y por lo tanto estamos en condiciones, creemos, de poder avanzar independientemente de lo que sube la Cámara de Diputados y Diputadas, porque nosotros vamos a insistir obviamente en que el acuerdo sea respaldado en el Parlamento después de meses discutiendo esto, ¿no? O sea, no ha sido fácil y como ustedes lo saben, el desafío siempre del Ejecutivo es cuadrar el círculo en estas materias, porque las miradas son muy diversas, no fáciles, pero hemos tenido otra experiencia donde después de largas discusiones, de hecho, en elecciones pasadas, logramos resolver al final. Perdón, y es un acuerdo que implica discutir sobre el cambio en la composición del padrón electoral para las elecciones presidenciales futuras, y en esto obviamente nosotros tenemos una mirada en torno a que los extranjeros se le eleven los requisitos para que finalmente sean los chilenos y chilenas los que participen en elecciones presidenciales. Es un cambio en la composición del padrón, no en la obligatoriedad del voto. Y respecto a la aplicación de la obligatoriedad para estas elecciones, obviamente las multas asociadas a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cree que alcance a regir para las elecciones de noviembre? Efectivamente, tiene que alcanzar lo que tiene, o sea, lo asociado a las multas, evidentemente sí. Ministra, quisiera llevarla a otro tema que tiene que ver con los preparativos de parte del gobierno respecto al 11 de septiembre. Se conoció hace unos días que en conmemoración de la elección del presidente Salvador Allende, el 4 de septiembre, hubo un ataque a una comisaría en Huechuraba. En ese sentido, plantear cuáles son los preparativos que va a plantear el gobierno en el marco de esta conmemoración del 11 de septiembre. Eso principalmente. Bueno, sobre lo último, el ministro de Seguridad Pública el día de ayer se refirió súper en detalle, en extenso, respecto al ataque a esta comisaría, que no es novedad, ¿no? Ha tenido otro tipo de ataques en momentos anteriores y por eso los reforzamientos que él comunicó. No me voy a referir más en detalle eso porque él está más a cabalidad encima de aquello. Pero lo segundo, efectivamente han habido preparativos, nuestras autoridades han tenido reuniones ya, tanto con obviamente las policías como las agrupaciones de derechos humanos, porque todos los años se realiza la famosa romería hacia el cementerio general, ¿no? Es un año que es doloroso para muchos compatriotas, producto de que son familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, personas torturadas, y a los cuales se les debe el respeto, ¿no? Para que puedan tener justamente las condiciones más adecuadas de poder conmemorar esta dolorosa fecha, incluso a las personas que quieren también participar acompañando a esta familia o a estos familiares en esta conmemoración bajo el compromiso de que nunca más se puede repetir lo que vivió nuestro país con la dictadura civil y militar. Ahora, los preparativos de seguridad han estado preparándose efectivamente, no puedo detallar los elementos de eso por razones de seguridad, pero sí han habido y por lo tanto se va a estar encima del buen desarrollo. Esperamos obviamente de esta romería, sobre todo pensando en los familiares y en las personas que quieren conmemorar esta fecha de manera pacífica. Ministra, relacionada a las recomendaciones de la Comisión Asesora, donde dijo que la posibilidad de eliminar el Ministerio de Segegov y pasarlo al Ministerio del Interior, ¿qué opina al respecto de esa recomendación y si cree que esa medida es pertinente? Bien, primero precisar, no propone eliminar, sino que traspasar funciones, ya, para ser preciso en la información. Esto es una comisión asesora muy importante que el gobierno valora, porque justamente da cuenta que a veces frente a estos ofertones de grandes reducciones del gasto del Estado, ellos ponen la pelota al piso y dicen no es tan fácil. Incluso mirando al detalle distintas reparticiones y programas, los montos a reducir son muy por debajo de estos ofertones que surgen sobre todo en contextos electorales. Eso es lo primero. Lo segundo, el Ministerio de Hacienda y particularmente la DIPRES recién recibió este informe y por lo tanto lo está estudiando, y en el marco de la presentación de la ley de presupuesto obviamente van a poder conocer el detalle de lo que pueda modificarse en materia de ley de presupuesto. Hay otras cosas que no tienen que ver necesariamente con la ley de presupuesto, sino que con discusiones más de carácter institucional que presupuestaria. Por ejemplo, las modificaciones o traspasos de funciones de un ministerio a otro muchas veces tienen que ver con discusiones más gruesas, que son modificaciones institucionales y no meramente de carácter presupuestarias que quepan en una ley de presupuesto. Pero dicho esto, no puedo dar más detalles, obviamente, de las decisiones que está evaluando el Ministerio de Hacienda respecto a estas recomendaciones de la Comisión Asesora que, por cierto, valoramos.
Ministra, por último, preguntarle sobre el tema de los bots que ha resonado harto esta semana. ¿Qué peligro hay para el Estado de Derecho el uso de bots en plena campaña presidencial que difunden noticias falsas? Mire, yo quiero separar dos cosas que han surgido en el debate. Uno, todas las personas tienen legítimo derecho a tener posiciones políticas y preferencias de candidaturas presidenciales, ¿no? Eso no está en cuestión y nunca ha estado en cuestión en una democracia y no debe estar. O sea, bueno, lamentablemente en nuestro país sí ha estado en cierto momento vulnerado ese derecho, pero todos en democracia tienen ese derecho, sean periodistas, sean miembros de un directorio, etcétera. El problema está cuando hay personas detrás de orquestaciones de difusión de información falsa o ataques de odio por redes sociales. Eso no está bien, ¿no? Y tampoco es un problema en sí mismo que existan bots o que existan cuentas anónimas. El problema es que se usen aquellas para, insisto, orquestar propagación de información falsa. Sí, para diferenciar los planos, ¿no? Porque no, el debate en sí mismo no tiene que ver si es que la gente puede tener o no una opinión política y tampoco tiene que ver con que existan o no existan cuentas anónimas. El problema está en que las personas o las cuentas anónimas se usen para, insisto, preparar y difundir masivamente información falsa con el ánimo de engañar o dañar, ¿no? Y más aún cuando se dan en contextos electorales. Ese es el problema y por eso nosotros lo hemos venido señalando con mucha seriedad y mucha responsabilidad desde el 2023 cuando creamos la Comisión de Expertos y Expertas contra la Desinformación, que muchos criticaron, pero que hoy día se da cuenta que esto es un debate complejo, serio y es una realidad muy grave en nuestro país actualmente, más cuando se repite en contexto electoral. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.